Bueno, vamos a hacer una guía para usar emuladores en la computadora. Esto es muy eficiente por dos razones. La primera, en el caso de que quieran usar su principal en la computadora porque quede cómodo, yo aconsejo usar BlueStack, el multi-instance. No vayan a abrir el común. Y para usar múltiples cuentas, para utilizar 2, 3, 4 o 10 según su RAM, cuentas en simultáneo de secundario, yo aconsejo usar un multimemo, que es más eficiente. El multimemo me tira un error que cuando aparece otro personaje se me congela. Por eso uso BlueStack para hacer los videos, usar mi principal y hacer los videos con mi personaje principal. Vamos a hablar primero de la configuración. Lo primero que tienen que hacer es borrar la configuración que les viene por defecto. Apretan el tacho y crean una nueva en este tono. Acá le van a poner siempre la última versión de Android. Creo que el juego empieza a andar con Android 11, así que le pongan Android 12. Nunca creen 32 bits. Nunca, en ningún emulador, ni en el otro ni en este. Porque tiene un error el juego. Y ese error cuando inicie les va a aparecer aceptar los términos sin condiciones. Y en 32 bits por algún problema de programación no te deja aceptarlo. Entonces siempre por 64 bits. Después, una vez que hayan creado el celular con la versión de Android más actual, lo próximo que van a hacer, les va a preguntar cuánta RAM quieren asignarle. Estos son de mis personajes secundarios, esto es del principal. Vamos a hablar. Yo a las cuentas secundarias les asigno 2,5. Yo he probado hasta 1,7. Abrir 5 cuentas con 1,7. Pero mi PC no es tan potente y medio que con 5 cuentas me andaba medio lento y medio mal. Entonces dije, bueno, hago 4 cuentas con 2,5. Le pueden poner 2 núcleos, yo le puse 3, también andaba muy lento. Así que yo aconsejo, si no quieren renegar, ponerle 2,5 y 3 como mínimo. Si no, prueben ponerle 1,7 y 2. Optimizar la memoria GPU, enciéndanlo. DirectX o OpenGL, no me acuerdo cuál era mejor o por qué elegí este. Esto es para mejorar el rendimiento del juego. Y apaguen esto que es para abrir, si no les va a andar lento, es para abrir muchas instancias. Igual esto que le estoy diciendo te lo dice en ciertas descripciones como acá. Bueno, ustedes lo que hacen es esto, en pantalla. En pantalla yo achiqué para los secundarios y le bajé el DPI. El DPI son como los píxeles. Si ustedes le ponen 120 se va a ver un poco mejor. Yo le puse 60 y apenas se ve, apenas se entiende. FPS los pueden bajar a 9, 10, yo le puse 30. Ya les dije, me voy a abrir 5, voy a abrir 4, pero que me ande un poquito mejor. Esto apáguenlo. ¿Ves ahí? Dice apagar en caso de varias instancias. Abajo les aparece. Y esto también, Discord en vivo, no lo necesita. Una vez que tienen esto lo crean. Y después lo que tienen que hacer es duplicarlo. Tocan acá y ponen clonar. Y clona la cantidad que vayan a abrir. ¿Cuántas ventanas pueden llegar a tener en simultáneo? Con una placa de video de medio pelo, una media barata y 16 GB de RAM, hasta 4 sin problemas. Si bajan el rendimiento pueden tener hasta 5. Voy a hacer una demostración con 2 nomás, porque voy a estar usando varias partes de la RAM para el programa de grabación. Esto sería todo por la parte de configuración. Configuración para personajes secundarios. Esta otra es la configuración que yo uso para mi personaje principal. Esto lo voy a borrar. Para hacer los videos utilizo 4 núcleos. Mejorado 4 GB de memoria y me anda espectacular. No tengo problema. Pantalla uso una apaisado y engrando. Con esto hago los videos. Esta es la configuración que uso para hacer los videos. Recuerden, siempre 64 bits o no les va a andar al juego. Y ahora vamos a hacer otro video, cuenta simultánea, y después vamos a hacer otro de macros. Para que sea todo automático. Sirve demasiado cuando son bit 0 y recién comienza. Si te gustaron mis videos, dame una mano con un cafecito. En el link de la descripción de mi perfil está el link de Cafecito App. Si no puedes ayudarme con un cafecito, dame una mano suscribiéndote al canal y dándole un like.